Historia 1. El tramo muerto Carlos tenía más de 30 años recorriendo las carreteras de México. Había visto de todo en accidentes, asaltos, fantasmas, según otros choferes. Un viaje largo, pero uno que conocía de memoria. Esa noche el clima era inusualmente frío, con neblina densa bajando por la sierra. Al llegar a un punto conocido como la Curva del Diablo, Carlos vio un desvío no registrado en su GPS Anton, llena de curvas cerradas y sin señales visibles, pero nada fuera de lo común. Después de 20 minutos, notó algo raro. Ya había pasado 3 veces por un árbol caído con forma de garra. Pasaron otros 10 minutos y allí estaba el árbol otra vez. Esta vez, una figura negra estaba parada justo al lado, casi mimetizada con la noche. Carlos frenó en seco, encendiendo las luces altas. Lo reconoció por la rama torcida que apuntaba al cielo. Frenó en otra curva, otra recta, el mismo árbol. Esta vez, la figura estaba más cerca de la carretera. Un hombre alto, sin rostro visible, con un abrigo que ondeaba aunque no hubiera viento. Miró el GPS. Seguía en la ruta 17 bytes, pero la pantalla parpadeaba como si no tuviera señal. El letrero oxidado decía desvío temporal, ruta 17 bytes. Cuando iluminó el punto donde debería estar la figura, no había nada. Pero la carretera parecía no tener fin. Cada kilómetro, el mismo paisaje, niebla, curvas, árbol. La figura ahora lo seguía a pie, apareciendo más cerca cada vez que pasaba. No corrían, solo caminaba. Solo escuchó un crujido atrás de él, como pasos sobre grava. Pensó en ignorarlo, pero recordó que había oído sobre obras en la carretera principal. Pero él no creía en esas cosas. Era un hombre de diésel, grasa y café amargo. El tablero empezó a parpadear como si algo estuviera drenando la energía del camión. Lo que no podías arreglar con una llave inglesa no existía. Al mirar el reloj, eran las 8:47 página M, la misma hora desde que tomó el desvío. Esa noche, sin embargo, descubriría que hay caminos por donde el acero no sirve y el motor no basta. Carlos frenó. Esta vez, el rostro estaba visible. No tenía ojos, nariz, ni boca, solo piel estirada como cera, pero desde adentro, algo pulsaba como si quisiera salir. Estaba en la carretera normal, sin niebla. El reloj marcaba las 7:00 Alto EMA. No había rastro del desvío. Revisó el GPS. Nunca se había desviado. Revisó su bitácora de tacógrafo. Solo había conducido 1 hora. Había salido de Durango a las 8 página M, rumbo a Chihuahua. Me ahorrará 1 hora, se dijo. Tomó el camino. No puede ser el mismo árbol, se dijo. Pero eran. En el retrovisor colgaba algo que no había visto antes. Un abrigo pequeño, como de juguete, empapado en niebla seca. Volvió a avanzar. No había nada. Solo Ya me estoy sugestionando, murmuró, aunque sintió un escalofrío subirle por la espalda. Volvió a avanzar, ahora más rápido. Carlos giró el volante para esquivarlo. El camión chilló, se ladeó, pero no volvió. Más adelante, el camino volvió a curvar y allí estaba el mismo árbol. La figura, ahora, estaba en medio de la carretera. Carlos frenó, bajó la ventana. Necesita ayuda. La figura no se movió. Carlos bajó de la cabina con su linterna. Caminó unos metros, pero la niebla era tan espesa que apenas podía ver su propia mano. Corrió al camión. Subió, puso reversa, luego primera. Saldría de ahí aunque tuviera que dar vuelta en Neuquén. Carlos apagó la radio. No había señal. Encendió su celular sin cobertura. Intentó recordar cómo había llegado hasta ahí. Calculó que llevaba casi 1 hora en ese tramo, pero no había salido del mismo bucle. Estoy atrapado, dijo en voz baja. De pronto, la figura apareció frente a él. A solo unos metros, las luces del camión se apagaron. Todo quedó en oscuridad. Carlos despertó dentro de su camión, a plena luz del día. Fue un sueño, se dijo. Pero al mirar el parabrisas, encontró una mano marcada en el vidrio. Una mano larga, delgada. Encendió el camión, puso primera, y nunca volvió a tomar un atajo. Historia 2. Ancarga 324. Luis Ramírez llevaba apenas 5 años como camionero, pero ya había visto lo suficiente como para saber que, a veces, lo mejor era no hacer preguntas. Cuando su jefe le ofreció el doble de paga por una entrega nocturna desde una base militar abandonada en Sonora hasta una instalación privada en Coahuila, aceptó sin pensarlo. No abras el remolque. Y no hables con nadie sobre esta ruta, le dijeron. Solo sigue las instrucciones del sobre el luego otro. Algo o alguien
estaba dentro. Era un encargo sellado, clasificado como carga 324, cuando llegó a la base a medianoche. Solo un guardia viejo lo esperaba, con una linterna tenue y cara de tumba. No te detengas, pase lo que pase, repitió. Cargaron el remolque sellado con cadenas y placas de advertencia bioquímica. Luis no vio lo que había dentro. A las 0:37 salió rumbo al este por una carretera olvidada. Tú eres parte del experimento. El metal estaba helado al tacto y podía sentir un leve pulso desde dentro, como si el camión respirara. El camino era recto y vacío. Al principio, todo fue normal, pero a la hora y media de trayecto, escuchó un golpe seco desde la parte trasera del camión. Probablemente ratas, se dijo. Frenó de golpe. Ella no se movió. Se acercó a la ventanilla y golpeó. Pero los golpes se volvieron patrones, dio vuelta. Pero cada camino lo llevaba de regreso al mismo punto. Luis retrocedió, tropezó, cayó de espaldas. La criatura habló en su mente: pero soy parte de ti. Ellos me crearon con tus recuerdos. Tu ADN, tú eres mi padre y me llevas a la muerte. La mujer corrió al camión, pero ahora la carretera había cambiado. Ya no había dirección, solo un camino que descendía hacia un túnel sin fin. El mismo letrero oxidado, el mismo reloj, marcando 3:1 las 3 de la mañana. Lo arrebataron. Durante lo que pareció horas, solo oyó la respiración del ser en su mente, y sus pensamientos empezaron a mezclarse con los de él. Dentro de la cabina, encontraron el sobre con una sola frase tachada con sangre: no lo entregues, por favor. 3 toques, pausa, 3 toques, no lo escuche. Llegue al destino antes del amanecer. Como un código Morse, luego escuchó una voz susurrar su nombre por la radio: Luis. Bremen cambió de frecuencia. Apagó la radio, pero la voz volvió. Tú no sabes lo que estás llevando. Freno en seco. Bajó de la cabina y fue al remolque. La cerradura seguía intacta. Volvió a la cabina, consultó el sobre. Dentro había un mapa, una tarjeta de acceso y una carta manuscrita así: el contenido intenta comunicarse, no responda. Luis empezó a sudar. Encendió el motor y siguió adelante. Pero el ambiente se volvió extraño. No había estrellas, no había luna, solo oscuridad, como si la carretera flotara en un vacío. A los lados, figuras se movían en los matorrales, pero al enfocar, no había nada. A las 3:13 alto M, una mujer en bata blanca apareció en medio de la carretera. Lo que llevas es mi hijo. Luis retrocedió. Desesperado, bajó del camión con la tarjeta. Abrió el remolque. Dentro había una cápsula criogénica con un cuerpo flotando. Parecía humano, pero tenía ojos negros sin pupilas y piel translúcida. El cuerpo abrió los ojos. No soy lo que piensas. Luis. Dentro del sobre, en una esquina que no había notado, alguien había escrito: ansí abres la carga, nunca llegarás. El bucle se cerrará. Luis pisó el acelerador. El camión bajó al túnel y todo se oscureció. A las 7 alto M, el camión apareció estacionado frente a un laboratorio en Coahuila, en el motor apagado. Las puertas cerradas Nady al volante. Cuando los agentes abrieron el remolque, la cápsula estaba vacía. Entrega completada. Luis nunca fue encontrado. Y carga 324 fue marcada como perdida en ruta, pero en una gasolinera al sur del estado. Algunos choferes dicen haber visto un camión pasar a medianoche, sin luces y con una figura en la cabina que no parece del todo humana. Historia 3. El camión 909-1. Bitácora perdida, cada noche, en una estación de descanso entre Oaxaca y Veracruz. Los choferes hablan en voz baja del camión 909, una vieja unidad Peterbilt que aparece solo en noches de tormenta. Aquel año, manejaba de noche por una zona montañosa cuando vio luces a lo lejos. Desde entonces, Salazar no volvió a pronunciar palabra, pero en su libreta dejó un dibujo, el logo del 909, marcado con sangre en el tanque de combustible. Un tráiler destartalado, oxidado, cubierto de hollín, se le puso a la par. No tenía conductor visible. El motor no rugía, resollaba, como si estuviera vivo. No lleva placas. No responde por radio en lo ve. A veces, no vuelve a ver otra cosa. La leyenda comienza con Esteban el Mudo Salazar, un camionero que no volvió a hablar desde 1993. Salazar aceleró. El otro camión también, pero nunca lo adelantó. Al llegar al próximo pueblo, el 909 desapareció. 2. El novato. La carretera se volvió un espejo y al fondo, luces. Un camión enorme, completamente negro, le cerró el paso. No tenía placas. El número 909 brillaba como hierro al rojo vivo. Ecos de Spews.
Julián Pedraza, recién egresado de su curso de trailera, escuchó esa historia en un paradero en serio. Claro, un camión maldito. ¿Qué sigue? Una combi poseída. Solo huesos. Cientos de huesos. El tablero mostraba símbolos extraños. El GPS giraba en espiral. While copiloto, donde no había nadie, ahora tenía sombra. Todos marcados con números. En el parabrisas, una frase escrita con clavos. Atrás de él, el camión 909 encendió las luces y lo siguió sin conductor. A cara pisada, la tierra ardía. Julián gritó. Nadie lo escuchó. No lo mires a los faros. Nunca lo mires de frente. Busca choferes como prisión en sí. ¿Lo ves? Corre. Pero no mires sus luces. Porque cuando las miras, te reconoce. Los viejos no respondieron. Solo uno le dijo: si ves un tráiler con un 909 oxidado en la parrilla. Esa misma noche, mientras llevaba carga hacia el Golfo, una tormenta lo sorprendió en la sierra. Julián pitó. No hubo respuesta. Se bajó con la linterna. Y entonces lo escuchó. En el motor no sonaba a máquina, sino a respiración agitada. Animal. Tras un pasajero ilegal, la puerta del camión 909 se abrió solo. Dentro no había asientos. NOSO y vehículo SO y cárcel. Julián retrocedió, pero su propio camión ya no arrancaba. Una voz salió de la radio, distorsionada. Pasajero detectado. Integrando a un 909 y los cables del tablero comenzaron a salir como tentáculos. En el retrovisor, Julián se vio a sí mismo, pero con ojos metálicos. Corrió al montón. Llovía con rabia. 4 el último kilómetro. Al amanecer, encontraron el camión de Julián estrellado en un barranco sin cuerpo. Solo su celular, con una grabación que nadie logró borrar. No es un camión, es algo viejo, una cosa atrapada en metal. Desde entonces, en los paraderos del sur, los choferes apagan sus luces en las noches de tormenta. No por superstición, sino por respeto. Porque el camión 909 sigue patrullando, no por gasolina, sino por ama.